explicar un nuevo tema. Se trata de la voz pasiva. Vamos a aprender cómo una oración que está en voz activa puede ser expresada con otra estructura, haciendo determinados cambios para obtener lo que llamaremos la voz pasiva. Para entender el concepto de voz pasiva, primero tenemos que tener bien en claro a qué le llamamos activo y pasivo. Cuando pensamos en algo activo, pensamos algo que tiene movimiento, que realiza acciones, mientras que pasivo es algo que no realiza movimiento o alguien que está quieto, que recibe acciones de otro. Entonces, si pensamos en un sujeto activo, será el que realice la acción indicada por el verbo, mientras que un sujeto pasivo, que es el sujeto que vamos a encontrar en la voz pasiva, no realiza la acción del verbo, sino que la recibe. Vamos a tomar como ejemplo una oración que está expresada en voz activa, en la cual vamos a encontrar un verbo, en este caso organizaron. Si yo pregunto ¿quién hace la acción de organizar? La respuesta es los vecinos, por lo tanto los vecinos es el sujeto activo, pues es el que realiza la acción. Dentro de ese sujeto encuentro un núcleo, vecinos, acompañado por un modificador directo. Lo que digo del sujeto es el predicado verbal. ¿Qué digo de los vecinos que organizaron una manifestación? Dentro de ese predicado verbal encuentro el verbo, que es siempre el núcleo del predicado, y en este caso está acompañado por una estructura a la que vamos a llamar objeto directo y que es absolutamente necesario que se encuentre en la oración para que yo pueda hacer el pasaje a voz pasiva. Dijimos antes que el objeto directo es necesario para poder hacer el traspaso o la transformación de voz activa en voz pasiva. Entonces, necesitamos saber también cómo reconocer un objeto directo. Un objeto directo es la estructura que responde a una pregunta, que esa pregunta está dirigida al verbo. En nuestra oración, ¿qué organizaron los vecinos? Y la respuesta a esa pregunta es una manifestación. Además, otra prueba de reconocimiento es que permite ser reemplazada por pronombres. ¿Cuáles son esos pronombres posibles? Lo, los, la y las. Entonces, en el ejemplo, ¿qué organizaron los vecinos? Una manifestación, la organizaron. Entonces, estas dos pruebas nos dan la pauta de que una manifestación es objeto directo. En esta oración se ha efectuado ya el pasaje de voz activa a voz pasiva. En la oración anterior teníamos los vecinos organizaron una manifestación. En esta oración, una manifestación fue organizada por los vecinos. Es decir, que lo que antes era objeto directo, una manifestación, se ha convertido ahora en el sujeto pasivo de la oración. Lo que antes era verbo, organizaron, se ha convertido en una frase verbal. Y lo que antes era sujeto, los vecinos, ha pasado a ser parte del predicado convertido en un complemento agente introducido por la preposición por. Entonces, tengo una oración pasiva formada por un sujeto pasivo, en este caso, manifestación es el sustantivo núcleo acompañado por un modificador directo y el predicado está formado por una frase verbal pasiva y un complemento agente. Vamos a tomar atención en esta estructura. Dijimos que por los vecinos, lo que antes era el sujeto de la voz activa, ahora se ha transformado dentro del predicado en un complemento agente. ¿Qué quiere decir complemento agente? Es el que en realidad realiza la acción. La realizaba en la voz activa, cuando era sujeto, y al pasar a la voz pasiva, la sigue realizando en el predicado, pero se ha convertido en un complemento agente. Decimos que es como si se tratara de un sujeto encubierto. Es el que en realidad realiza la acción en la oración expresada en voz pasiva.
Miremos detenidamente qué fue lo que pasó en el cambio verbal. En la voz activa teníamos organizaron. Al pasar a la voz pasiva, nos encontramos con fue organizada. ¿En qué se ha transformado ese verbo organizamos de la voz activa? En una frase verbal pasiva, la que podemos abreviar FVP. ¿Por qué hablamos de frase verbal? Porque encontramos dos componentes, ya no una sola forma verbal. Esos dos componentes son el verbo ser, que ha sido conjugado, seguido de un participio verbal. En este caso, el participio del mismo verbo que yo tenía en la voz activa. Debemos tener en cuenta los cambios que se producen al pasar el verbo en voz activa a la frase verbal pasiva, porque debemos respetar los tiempos verbales en que está expresado. Si el verbo se encuentra en la voz activa en el presente, por ejemplo, los vecinos organizan una manifestación, la frase verbal pasiva también deberá estar en presente. En este caso, debemos decir, una manifestación es organizada por los vecinos. Tenemos el verbo ser conjugado en presente y el participio del verbo organizar, que en este caso es organizada. Recordemos que el participio es la forma no personal del verbo cuyas desinencias son ado o ido. En este caso, ada, porque concuerda en género con la palabra manifestación, que sería en este caso el núcleo del sujeto. Si el verbo de la voz activa se encuentra conjugado en pretérito perfecto simple, como es el ejemplo que nosotros hemos estado mencionando, los vecinos se organizaron, la frase verbal pasiva queda en fue organizada. Si el verbo se encontrara en la voz activa en futuro simple del indicativo, en este caso los vecinos organizarán, la frase verbal pasiva pasa a ser será organizada. Si el verbo de la voz activa estuviese en pretérito imperfecto del indicativo, los vecinos organizaban una manifestación, la frase verbal pasiva quedará era organizada. Y si el verbo principal de la voz activa se encontrara en condicional simple, los vecinos organizarían, la frase verbal pasiva se convierte en sería organizada. Vamos a repasar todo lo que hemos explicado a través de algunos ejemplos. En la primera oración tenemos los obreros realizan el trabajo. Esta oración está expresada en voz activa, porque tenemos un verbo, realizan, al cual le pregunto quién hace la acción de realizar. La respuesta es los obreros, por lo tanto los obreros es el sujeto activo de la oración, formado por el sustantivo núcleo obreros y acompañado por un modificador directo. Lo que digo de los obreros es que realizan el trabajo, por lo tanto esto es el predicado, formado por un verbo y acompañado por un objeto directo, porque preguntamos qué realizan, el trabajo, lo realizan. Si yo quiero pasarlo de la voz activa a la voz pasiva, ese objeto directo recordamos que se transforma en el sujeto de la voz pasiva. Entonces voy a decir, el trabajo es realizado por los obreros. ¿Por qué pusimos es realizado? Porque el verbo de la voz activa se encuentra en presente, por lo tanto, la frase verbal pasiva debe estar también en presente, formada por el verbo ser en presente y el participio del verbo realizar. Entonces, el trabajo es realizado por los obreros. Por los obreros, que antes era sujeto, se ha convertido ahora dentro del predicado en el complemento agente, porque es el que en realidad realiza la acción del verbo. Entonces, esta oración pasiva está formada por el sujeto pasivo, el trabajo, y es realizado por los obreros, es el predicado, en donde hay una frase verbal pasiva y un complemento agente. Tengo un nuevo ejemplo. Las autoridades recibirán al gobernador. Me encuentro con un verbo núcleo, recibirán. ¿Quién hace la acción de recibir? Las autoridades. Por lo tanto, las autoridades es un sujeto activo formado por un núcleo,
sustantivo, autoridades, y un modificador directo. Lo que digo del sujeto es que recibirán al gobernador, por lo tanto, recibirán al gobernador es el predicado de la voz activa, en donde recibirán es el verbo y al gobernador es un objeto directo. Al pasar a la voz pasiva, lo que es objeto directo pasa a ser sujeto pasivo, en este caso el gobernador. Recibirán, como está en futuro, va a convertirse en una frase verbal pasiva también en futuro. Será recibido. Y lo que antes era sujeto de la voz activa pasa a ser un complemento agente dentro del predicado. Si las autoridades antes hacían la acción, acá en la voz pasiva siguen ejecutando la acción, pero ahora se ha convertido en complemento agente. En la oración anterior nos encontramos con un objeto directo, cuya pregunta de reconocimiento no es qué, porque no podemos decir qué recibirán y la respuesta sea al gobernador, sino en este caso debemos preguntar ¿a quién recibirán las autoridades? Bueno, nos encontramos con un objeto directo de persona, en este caso es introducido por la preposición a. Entonces, la pregunta de reconocimiento no es qué, sino a quién. Pero lo importante es que se puede reemplazar por los pronombres del objeto directo, que son lo, la, los y las. Entonces decimos, las autoridades lo recibirán. Debemos tener en cuenta que cuando pasamos de objeto directo a sujeto, sufre una pequeña modificación, pues pierde la a de la preposición. Decimos, el gobernador será recibido por las autoridades. Y para terminar, vamos a leer algunos ejemplos expresados en voz pasiva. Un delincuente fue detenido por la policía. El paciente es operado por el mejor médico cirujano. Un peatón fue atropellado por un imprudente conductor. La bomba atómica fue lanzada en Hiroshima por los norteamericanos. Los fieles serán recibidos por el Papa. Bueno, espero que hayan entendido y que la explicación les pueda servir para que ustedes puedan construir oraciones en voz pasiva.